Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Espero que todo marche de la mejor manera. Bien, entonces vamos a dar inicio a una nueva sesión de trabajo, sesión número 20, correspondiente a la semana número 10 del calendario académico. Muchachos, todavía nos faltan por conectarse algunos compañeros. José, Eh, ¿sabes algo? Elton, Elton, el único que me dijo que se excusó fue porque es que ayer se vacunó y que ha tenido una mala reacción, entonces está enfermo. Listo, De resto, de ahí me ha dicho nada. listo, José, muchas gracias. Vale. Bueno. Bien, hoy habíamos dicho que íbamos a hablar sobre algunas particularidades o características de la edad infanto-juvenil. Es una lástima que el compañero William no esté conectado porque, pues digamos que también la idea era darle un pequeño espacio para que él pudiera socializar su actividad de la sesión de entrenamiento. Cuéntame cómo van con la actividad que asignamos la sesión pasada sobre el video o la aplicación de test para las capacidades coordinativas. ¿Alguien ya pudo empezar a trabajar en el tema? Profe, yo sinceramente no me he andado ocupado, pero este fin de semana le hago. Yo también Listo. le hago el sábado, profe. A comienzo a hacer el sábado. Bueno, tener en cuenta entonces ahí la fecha de entrega y demás, ¿no? Entonces, recuerden, digamos solo a manera de comentario, indicación, para que lo tengan en cuenta, se debe entregar una parte teórica que es como un pequeño documento donde usted plasme cuál fue el protocolo que utilizó, cuál fue el test que utilizó, cómo se debe desarrollar, qué indicaciones tiene y ojalá con sus respectivos baremos de clasificación según los resultados. ¿Listo? Y en ese mismo documento usted puede cargar el enlace del video de la aplicación práctica de ese test que usted seleccionó. ¿Listo? Ahí como para que lo tengan en cuenta. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Les voy a compartir en pantalla un material. Por favor, me confirman cuando lo puedan visualizar. Ya, profe. Gracias, Jorge. Bueno, entonces vamos a hablar sobre esas particularidades o los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de, de la iniciación deportiva, sobre todo para la estructura, organización de ese plan de entrenamiento, de esa dosificación de las cargas, de cómo trabajarlo y tener algunas características o aspectos fundamentales importantes a tener en cuenta. Entonces, abordando qué es la iniciación deportiva, donde buscamos desarrollar todas esas habilidades, destrezas, habilidades motrices básicas, tenemos un primer concepto que nos define que este término aparentemente simple
resulta más complejo cuando lo analizamos con profundidad, sobre todo si lo hacemos desde una perspectiva pedagógica. Si bien es un concepto ampliamente definido por la bibliografía especializada, según estos autores como Sánchez Bañuelos, Vázquez, Hernández Moreno, encontramos diferentes autores, diferentes postulados, diferentes referentes teóricos que nos hablan sobre alguna perspectiva sobre la enseñanza en esta etapa de iniciación, en el que el común denominador lo constituye, que es un proceso cronológico en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas o normadas o reglamentadas sobre una actividad físico-deportiva. Tradicionalmente se le conoce el nombre de iniciación deportiva, periodo en el que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes. Pues ya se empieza a familiarizar con las reglas de ese deporte, con de pronto algunos fundamentos técnicos del deporte específicos, etc. Según el Diccionario de las Ciencias del Deporte, por favor me confirman, ¿están visualizando bien el material y me están escuchando bien? Profe, sí, fuerte y claro. Listo, gracias, Cristian. Según el Diccionario de las Ciencias del Deporte, la iniciación es un proceso ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva posición o una nueva pertenencia a un grupo, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de la interrelación que empiezan a tener los niños o la interacción con sus demás compañeros. Para Sánchez Bañuelos, un individuo está iniciando o está iniciado cuando es capaz de tener una operatividad básica sobre el conjunto global de la actividad deportiva en la situación de juego o de competición. Entonces, vamos a hablar sobre algunas particularidades de estas edades infantil y juvenil originadas por el crecimiento. Según Jürgen Weineck, de la Escuela Alemana del Deporte, es un autor de mis referentes teóricos, con sus explicaciones y demás, me parece que es muy, muy acertado y tiene una perspectiva muy, muy interesante. Entonces, para comenzar tenemos la siguiente reflexión. El niño no es un adulto en miniatura y su mentalidad es diferente de la del adulto, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente. De modo que el niño no solo es más pequeño, sino que también de otra manera. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes leyendo esta reflexión. ¿Qué comentario, qué criterio, qué creen ustedes que nos quiere transmitir este autor con esa reflexión? Profe, que por más de que esté en el proceso que esté, el niño se debe entrenar o se debe direccionar como niño. Me pasaba que, inclusive antes de ser papá y ya trabajando, por mi perfeccionamiento, por mi calidad de querer hacer las cosas bien, trataba de que el niño pues aprendiera a nadar bien y aprendiera a nadar, digamos, con un gesto técnico como si fuese un adulto, pasándome esas etapas de la lúdica, de que el niño a veces va solamente porque quiere recrearse o divertirse. Y lo adopté un poco con mi hijo hasta que me di cuenta que realmente en la edad que él está, lo que ellos quieren es jugar y aprender y divertirse. Y que por medio del juego lo podemos hacer, claro está, pero sin olvidar que el niño es niño. Listo, Cristian, muy bien. ¿Qué otro comentario hay? ¿Otro compañero? Sí, profe, yo, que pues tiene toda la razón. Ahí dice, hay algo también que pues se comenta dentro del entrenamiento con niños, y es que los niños no son adultos chiquitos, sino que son niños, y hay que hacerles el entrenamiento enfocado hacia esa edad. Entonces no se le puede aplicar las mismas cargas, no son los mismos, o sea, todas las variantes de la carga cambian totalmente en el entrenamiento con niños. Más que todo, pues en el ámbito de la fuerza o el deporte, o los deportes que tengan que ver con fuerza.
Entonces hay que tener mucho cuidado y pues, digamos, individualizar mucho lo que es el entrenamiento. Listo, Jorge. Muy bien. ¿Algún otro comentario por los compañeros presentes? Pues yo estaba pensando y pues como la palabra niños como nos pronuncian ahí, entonces todo el desarrollo de entrenamiento tiene que ser por medio de juegos, donde ellos se diviertan, porque son simplemente niños. Correcto. Listo, José. Bien, entonces, algunas recomendaciones que nos hace este autor, Jorgen Weineck, nos dice que para su desarrollo psicofísico global, los niños y jóvenes necesitan una cantidad suficiente de movimiento. Esto por la cantidad de pronto de pasión o lo que les gusta realizar actividades con movimiento. Esta necesidad la satisfacen normalmente los propios niños con su marcada pulsión por el movimiento. Eso lo podemos ver en el colegio, en la escuela, donde ellos siempre la actividad o el interés que ellos demuestran por las actividades donde deben realizar ciertos movimientos, ciertas acciones de juego, demás. Entonces, es conocido pues que a ellos les gusta. La mayor actividad motora en los niños frente a los adultos se explica por el predominio de impulsos cerebrales y también por una percepción subjetiva del movimiento diferente al de los adultos. Esto es, los niños no lo asocian claramente con la fatiga. Y a continuación tenemos una figura donde podemos ver de manera gráfica la intensidad de la percepción subjetiva de la carga. Entonces, esta es una tabla donde encontramos la relación entre la edad y la percepción subjetiva de la carga en relación con la frecuencia cardíaca máxima. Entonces encontramos que a menor edad hay menor percepción subjetiva de esa carga y a mayor edad o con el transcurrir de los años, pues el adulto ya empieza a tener una mayor percepción subjetiva de la carga. Digamos que ya asocia la realización de la actividad con la fatiga, con el cansancio, entonces digamos que por eso esa percepción es mayor en edades más altas. ¿Alguien que de pronto quiera hacer algún comentario aquí o continuamos? Profe, pues también por el bagaje en años, pues saben en qué momento las cosas, en el momento de la fatiga, el ejemplo que se está mencionando, pues saben en qué momento pueden de pronto llegar a sobreesforzar su cuerpo, según ellos. Pues uno como entrenador tiene, pues mide y sabe hasta dónde, y lo hace de una buena manera, hasta dónde pues exige su deportista, pero ellos por, digamos, por conocimiento, por escuchar, por leer, pues saben que de pronto cuando se sienten con una falta de oxígeno ya llega el cansancio y tal vez los niños no tienen ese conocimiento y por de ende pues no perciben esta fatiga. Sí, claro, Cristian. Además que de cierto modo lo podemos ver también reflejado en el gusto por la actividad, por estarse moviendo, que ellos también se cansan, obviamente, pero eh, también tienden a recuperarse mucho más rápido, tienen mucha más energía y obviamente su percepción subjetiva de la carga es menor. Continuamos. Entonces, dado que el movimiento es una necesidad del desarrollo que sufre considerables restricciones por causa de la educación y la escuela, esto sobre todo en el ámbito escolar, del colegio, pues la obligación que existe de permanecer sentados en un lugar, atendiendo. El entrenamiento corporal, sobre todo en las edades infantil y juvenil, merece nuestro apoyo sin reservas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que se efectúe de la forma adecuada a la edad y del grado de desarrollo. Aquí lo que podemos ver reflejado es que en la etapa escolar los niños casi siempre manifiestan
que su asignatura preferida es el caso de la educación física o donde tengan que realizar algún tipo de movimientos, de actividades de juegos, con más compañeros, con implementos, ¿sí? Debido a que cambia también esta obligación de permanecer sentados, de estar atendiendo una asignatura, y por eso, pues estas edades es fundamental realizar un buen trabajo, no solo enfocado, no quiero que malinterpreten de pronto la parte del juego, no es solo llevarlos al juego, sino que también a través del juego podemos desarrollar contenidos, objetivos, como las capacidades coordinativas, como las habilidades motrices básicas, habilidades de algún deporte, habilidades deportivas, técnicas básicas de algún deporte, ¿sí? Pero eso es lo importante de trabajarlo, siempre con una dosificación adecuada para la edad y para el grado de desarrollo de ese niño. Al iniciar un entrenamiento, estos son como consejos que nos dan, ¿no? Al iniciar un entrenamiento de rendimiento se debería, fíjense que lo nombra así, se debería efectuar una exploración general a cargo de un ortopeda o de un internista, con el fin de detectar en la medida de lo posible los síntomas patológicos y alteraciones en el marco del aparato locomotor activo y pasivo y en el sistema cardiopulmonar que pudieran plantear un riesgo. ¿Qué comentarios hay al respecto de esta sugerencia, de esta recomendación? Desde mi perspectiva es bastante fundamental, porque siempre se debería hacer como ese tipo de valoraciones médicas, así como nosotros hacemos de pronto unas valoraciones físicas como los test o los test físicos o los test psicológicos, técnicos, pues también debe haber una valoración médica, que pues digamos, a fin de cuentas nosotros de cierta manera estamos como que, ¿cómo se dice? Bueno, como que dependemos en la mayoría de ocasiones del aval de un profesional en medicina para llevar a cabo nuestro entrenamiento, porque nosotros somos entrenadores y nosotros podemos conocer de entrenamiento, planificación, mejor dicho, podemos ser los más duros en eso. Pero pues en cuanto a aspectos de medicina, pues ahí sí no. Entonces, ¿quién nos va a ayudar en ese sentido? Los médicos. Entonces es demasiado importante esa valoración, pues para evitar pues accidentes o cosas malas y pues llevar el proceso, digamos que con un orden correcto. Listo, Jorge. ¿Algún otro comentario? Por ejemplo, Dana, ¿qué comentario tienes al respecto? Dana Fernanda, ¿nos estás escuchando? No sé si Dana tenga algún problema de conectividad o con el micrófono. Yo creo que sí, porque al inicio se conectaba y se desconectaba, entonces tal vez sí. Ok, bueno. Entonces, para ir de pronto redondeando la idea que nos planteaba Jorge, pues qué bueno es también ese trabajo interdisciplinar, ¿no? Donde nos apoyamos en estos profesionales de la salud. También puede ser de pronto de un fisioterapeuta, de un médico ortopeda o un internista, ¿sí? Un especialista, porque eso también, de cierto modo, le va a dar un diagnóstico al entrenador, en este caso. Si de pronto presenta alguna patología, si debe tener cuidado de pronto con algunas actividades de riesgo, ¿sí? Entonces debemos conocer muy bien a nuestros atletas y qué bueno fuera que en todas las escuelas de formación deportiva, en los clubes deportivos, desde la iniciación ya se hicieran este tipo de valoraciones. Creo que aquí más adelante nos hablan que mínimo se debería realizar una vez al año, ¿sí? Porque muchas veces, bueno, se hizo en el inicio, pero ya no se volvió a hacer. Entonces, no, la idea es que sea sistemático, porque pueden ir apareciendo cosas con el transcurso del tiempo y que son detalles de gran importancia para el desarrollo del deportista. Para tener en cuenta, entonces, esta exploración, la exploración médica que hablábamos anteriormente, debe repetirse a intervalos de tiempo regulares para reconocer a su debido tiempo y en consecuencia
evitar los daños por sobrecarga o originados por el entrenamiento. De pronto, si existe alguna lesión en la parte del tejido de la rodilla o en los miembros inferiores o, bueno, también en los miembros superiores. Todo entrenamiento de rendimiento debería efectuarse por propia voluntad y no bajo la presión de padres o entrenador. Esto sobre todo tiene que ver con aquellos padres que obligan de cierto modo a ir a un niño a un entrenamiento que no le gusta, o que ellos a veces también por de pronto sueños frustrados de los padres que ellos quisieron ser, entonces quieren que sus hijos también lo hagan. Pero entonces ahí estamos cayendo en un error, porque no debemos obligarlos, sino que sea por propia voluntad, porque le gusta. El entrenamiento debería organizarse en consonancia con la edad y con las circunstancias psicofísicas de los niños. Ahí estaremos hablando o implícitamente estaríamos mencionando las etapas o fases sensibles de desarrollo, ¿sí? El entrenamiento no debería suponer un lastre para la formación escolar o profesional. Un lastre es como una carga, como algo, digamos, de cierto modo sí complementario, pero que no sea una carga para ese desarrollo de formación escolar o profesional del niño. El entrenamiento debería dejar a los niños y jóvenes tiempo libre suficiente para otros intereses al margen del deporte. Entonces, de pronto, que en ese proceso de formación también sea o tenga una parte o alto nivel recreativo, ¿sí? Que tengan tiempo para descubrir, para interactuar, para aplicar otras cosas que no sea solo y sobre todo en esta parte de iniciación, que muchas veces se relaciona tanto con el resultado, con el objetivo, ya se ha vuelto tan competitivo, ¿sí? Entonces, digamos que se han ido perdiendo esas fases del festival, que se diviertan, que jueguen, que practiquen el deporte, pero divirtiéndose o haciendo algo que a ellos les interesa. Antes de comentar de forma específica las características anatomofisiológicas y psicológicas de cada una de las etapas de la edad, describiremos de forma general las particularidades originadas por el crecimiento en la edad infantil y juvenil. Entonces ahí viene a nuestra mente, pues, el tema de los apoyos, de empezar a gatear, de empezar ya a levantarse en posición bípeda o en los apoyos, en intentar alcanzar ciertas cosas, a caminar, a correr. Tenemos que durante la evolución del ser humano hay cambios de estatura corporal y de las proporciones entre los segmentos corporales del crecimiento. Entonces aquí en la gráfica podemos ver cómo la proporción en cuanto al cuerpo, a los segmentos como los brazos, las piernas, la cabeza. Aquí tenemos en este eje la edad en años y en este tenemos la estatura en centímetros. Entonces, ¿cómo va haciendo esa evolución? ¿Sí? De los segmentos. Más adelante vamos a ver cómo en cuanto a proporción la cabeza de los niños va siendo más grande que en cuanto a la proporción de pronto del tronco y del cuerpo. Creo que es en esta. Relación entre las dimensiones de la cabeza y el cuerpo, que cambia con el paso de la edad. Las cifras en la margen superior indican, a las de aquí arriba, indican las veces que la altura de la cabeza está contenida en el cuerpo. Entonces miren cómo cuando el niño tiene menor edad, su cabeza en proporción al cuerpo es mucho más grande, sobre todo por el tema de la actividad como tal, de pronto de caminar, del equilibrio, de esas capacidades coordinativas, y obviamente esto va siendo como un mecanismo de protección para estas primeras edades. Conforme van avanzando los años, pues esa proporcionalidad se va equilibrando, se va equiparando en cuanto a la cabeza y cuerpo o miembros inferiores y superiores.
Como se muestra en la figura 46, las curvas de crecimiento del desarrollo de la cabeza, encéfalo y del cuerpo en general tienen un transcurso muy diferente. Llama la atención sobre todo el rápido desarrollo del encéfalo. Con 6 años ya se ha alcanzado el 90 al 95% del tamaño adulto, ¿sí? Esto en cuanto al encéfalo. Por el contrario, el crecimiento general del cuerpo no ha alcanzado en este momento ni la mitad del valor de un adulto. Entonces, aquí tenemos la tabla, donde tenemos un porcentaje del desarrollo total, cabeza más cerebro, que está en línea discontinua, y el crecimiento corporal general. Entonces, el desarrollo de la cabeza, cerebro y el crecimiento corporal general hasta alcanzar la edad adulta. Miren que, como nos decía la gráfica anterior, sobre los 6 años de edad ya hay un desarrollo prácticamente del 90 al 95 que nos hablaba aquí en esta diapositiva, del 90 al 95%. Sin embargo, miren que la curva de crecimiento, hay una etapa donde va ascendiendo, luego trata como de mantenerse o estancarse en una etapa y posteriormente, sobre los 14, 16 años, empieza nuevamente a ascender esa curvatura. Hay autores que hablan sobre el crecimiento puede llegar hasta los 23, 24, 25 años de edad, dependiendo también las características genéticas de cada individuo. En esta siguiente gráfica, lo que podemos ver es el trabajo de las células nerviosas del sistema nervioso central, donde se evidencia que experimentan en el transcurso de los primeros años de vida una reticulación creciente de gran importancia para el futuro potencial funcional. Entonces, aquí tenemos células nerviosas y uniones de sus fibras en el transcurso del desarrollo infantil. De izquierda a derecha, entonces de izquierda a derecha, el neonato, luego el niño a los 10 días, luego el niño a los 10 meses y luego a los 2 años de edad. Entonces, ¿cómo va aumentando ese trabajo del sistema nervioso central durante esos primeros años de vida que son tan importantes para el desarrollo motriz? Bien, entonces esta es algo de la bibliografía utilizada para este material. En la plataforma de Moodle, ustedes van a poder encontrar, por favor, si alguien me colabora para proyectar en pantalla y poder socializar ese material que encontramos en la plataforma de Moodle. Listo, profe. Listo, Cristian. Entonces puedes abrir Moodle, semana número 10, por favor. Listo. Ahí encontramos entonces, los primeros tienen que ver con artículos para revisar, con el tema de las capacidades coordinativas, y en la parte de abajo, artículos relacionados con las particularidades de la edad infantil. Entonces ese primero, ahí tenemos 2 artículos. El primero, que es un concepto sobre la iniciación deportiva, para que ustedes lo puedan revisar. Y el segundo, que nos habla sobre unas claves en el proceso de la iniciación deportiva, para que ustedes pues también lo puedan revisar. ¿Listo? Ya entonces la otra parte pues es la actividad que ya habíamos asignado, que digamos que también la idea de esta sesión de clase era acomodar ese espacio para que ustedes puedan confeccionar bien su actividad, puedan hacer la búsqueda,
Por eso les preguntaba al inicio si tenían alguna duda, si ya habían empezado, porque la idea era que hoy habláramos sobre qué dificultades habían presentado. Vea, profe, encontré esto, cómo lo puedo aplicar, si me sirve este baremo, este test que encontré, o no me sirve, o si es válido aquí en población colombiana, no es válido, etcétera. ¿Listo? Pero bueno, como no nadie de pronto adelantó esa parte, pues no pudimos utilizar el tiempo en relación a esta actividad. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud respecto a la actividad práctica del video. No, profe. Listo. Pues, yo esto tenía pues la duda de hacer un documento también, pero ya lo aclaró, porque como ahí no dice nada de documento ni nada, solo el video, pues. Sí, claro, pero la sesión pasada, Samir, no sé si estuviste presente. Desde la sesión pasada yo les había nombrado el tema del documento. De pronto no me acordaba algo, pero listo, ya, profe, era eso nomás y ya. Listo. Perfecto. Entonces voy a hacer aquí una pequeña comprobación de asistencia. Jorge, si está. William, en fin, no se conectó, ¿verdad? Sí, señor. Ana Fernanda. Dana pues me aparece conectada, pero la verdad no la he escuchado participar. No sé si ha tenido algún inconveniente. Pues prácticamente es como si no hubiese asistido. Hola, Dana. Dana, lo que pasa es que ya... Ah, ok. No tenía conocimiento. Pero ya te había solicitado como una participación en las diapositivas que estábamos socializando. Pero bueno, ya sé que estás aquí conectada con nosotros. José Bryan, José sí estuvo presente, participó, Cristian también, Samir, bueno, acabó de intervenir, y Elton, pues tampoco pudo asistir por el tema de la vacuna. Que me comentaba José. Listo. Bueno, muchachos, entonces de esta manera, pues daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos el próximo martes para socializar las actividades correspondientes a la aplicación práctica del video de los test de capacidades coordinativas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces hasta el próximo martes. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima sesión de clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego.